Tengo dos. Perfecto. Bueno, gente, para hablar de las patologías del sistema urinario vamos a hacer una pasadita rápida por algo que ustedes ya tienen re claro, ¿no? Que el sistema urinario está compuesto por el riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? A su vez, Sí, el riñón es, eh, digamos, la parte funcional más importante del sistema urinario. Y dentro de él, ay, tenemos las nefronas o nefrones, depende de dónde lo lean. Si lo leen en un libro centroamericano o americano, va a cambiar. Pero el nefrón, que es la unidad funcional. Sabemos, ¿sí? Volvamos a este, que es el más claro. Que podemos tener muchos trastornos con este sistema, que es el encargado del filtrado, ¿sí? Así dicho en una forma muy simple, el filtrado de la sangre para la eliminación de los desechos, ¿no? Eso ya lo hemos visto. No solo desechos metabólicos, sino también la regulación del equilibrio de los líquidos corporales. El producto que genera el sistema urinario sabemos que es la orina, ¿no? Y que ese producto tiene un volumen que podemos medir en horas, en minutos, lo podemos establecer en forma diaria, pero que podemos decir que tiene un valor para el volumen de la persona que lo produce. ¿Se entiende? O sea, por kilos de peso va a tener tal volumen, eso ya lo hemos visto. ¿Qué pasa con esas patologías o problemas del sistema urinario? Pueden ser de varios tipos. El primero que podemos encontrar es la alteración del patrón de micción. Entonces, ¿qué significa eso? Que es variación en los volúmenes de la micción, ¿no? De la micción. ¿Qué es la micción? La eliminación, ¿sí?, de la orina que tenemos en la vejiga. ¿Mm? Entonces, podemos tener distintos tipos de alteraciones. El primero es la disminución, ¿no? La disminución. La disminución extrema, ¿sí?, de ese volumen es la retención urinaria. ¿Mm? Y podemos decir que la retención urinaria es la incapacidad de vaciar la vejiga. ¿Por qué se puede producir eso? Y puede haber muchas causas. Puede haber causas obstructivas, o sea que por alguna razón, ¿sí?, la uretra no permite el paso de la orina y queda contenida en la vejiga. Ustedes saben que la vejiga, ¿sí?, es un saco que se puede distender, se puede inflar como un globo, hasta un límite. Pero ¿qué pasa? Cuando está llegando a su capacidad máxima, esa distensión le provoca dolor a la persona que tiene la vejiga llena. ¿Mm?
¿Por qué se puede producir esa, ¿cómo se llama? Esa alteración? Si hablamos de causas obstructivas, ¿sí?, la más común en hombres es la hipertrofia prostática, que se produce en general a partir de los 50 años, en mayor o menor medida a partir de los 50 años. Puede haber trastornos uretrales, modificaciones en la anatomía. El embarazo provoca un trastorno uretral por compresión, que impide a veces la eliminación normal. Otra causa puede ser la disfunción vesical, de causa neurógena. Y por último tenemos las causas medicamentosas. Yo no la puse acá, pero otra de las causas podría ser alguna neoplasia, un cáncer de vejiga que esté produciendo una oclusión. En menor medida tenemos obstrucciones de origen infeccioso. No suelen ser tan críticas como, por ejemplo, la hipertrofia prostática o la disfunción vesical o los trastornos de causas medicamentosas. ¿Qué problemas le causa a la persona no poder vaciar su vejiga? ¿No? Esto tiene el primer problema, ya lo nombré, es el dolor, ¿no? Nadie puede vivir cómodamente con dolor. Si, digamos, esto es algo que se mantiene en el tiempo, la persona puede empezar a tener infecciones crónicas, ¿no? Acá pasa lo siguiente. El contenido de la vejiga, en condiciones normales, es estéril. La orina es estéril. Pero ante un funcionamiento normal, ante un vaciado, sabemos que se vacía de 6 a 8 veces por día, ¿no? Y en esas condiciones no hay problema. Pero si la orina queda dentro ¿cómo se llama?, de la vejiga, quedan residuos de orina dentro de la vejiga, podemos empezar a tener, o la persona puede empezar a tener infecciones. Y esas infecciones se suelen cronificar. El mejor ejemplo son nuestros pacientes, los adultos, sobre todo los adultos mayores y cuando están postrados. Anatómicamente, cuando vamos, a ver, fíjense, esto es una persona parada, ¿no? La posición normal para la micción es esta, de pie. Ni siquiera sentado, es de pie, tanto para el hombre como para la mujer. Así estamos hechos anatómicamente. Cuando estamos postrados, la uretra, no tengo ninguna imagen para mostrarles, pero la uretra queda hacia arriba. Imagínense que este cuadrado es la vejiga y la uretra queda para acá. Entonces, es poco probable que podamos tener un vaciado completo. Esa persona que está postrada va a tener siempre un volumen residual. Sin tener en cuenta que hablamos de adultos mayores que pueden tener trastornos neurológicos, pueden tener trastornos musculares, lo que disminuye su peristaltismo, que va a ser una de
de los movimientos que tiene el organismo que ayuda también al vaciado de la vejiga. Entonces, si mantenemos un residuo pequeño, mínimo, en la vejiga, existe el riesgo de infecciones. Y como esta persona siempre los mantiene, las infecciones van a ser recurrentes. Esa es una de las primeras complicaciones que podemos tener. La otra complicación son los cálculos, las pielonefritis y el deterioro renal. ¿Por qué? Porque al no haber una circulación normal, ¿sí? Al, digamos, la vejiga quedar llena, los riñones producen en forma constante la orina, no es que producen cuando vamos a orinar. La producción de orina es constante, ¿sí? Como si fuera un goteo de tantos mililitros por hora. ¿Por qué? Porque el filtrado renal es constante. Entonces, lo que sucede es que por los uréteres siempre está bajando orina hacia la vejiga. La vejiga se vacía cuando se llena. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos, ¿sí?, que nos provocan la sensación de orinar cuando la vejiga está con un volumen como para vaciarla. Los esfínteres uretrales, el superior, ¿sí?, digamos el proximal, es involuntario, y el distal es el voluntario. Nosotros contenemos la orina porque podemos controlar el esfínter distal. ¿Qué pasa? Al no vaciarse, esto queda lleno de líquido, y el líquido que empiezan, que los riñones están produciendo, empieza a llenar los uréteres. Lo primero que va a hacer, obviamente, es la dilatación de los uréteres, va a provocar dolor, y va a haber una congestión a nivel renal. Si esto no se vacía, va a empezar a haber congestión. La consecuencia puede ser un daño renal a largo plazo. A mediano o a largo plazo podemos tener daño renal. ¿Cómo nosotros enfermeros nos damos cuenta que puede estar pasando esto? Ustedes ya saben que tenemos tantas micciones diarias. Todas las personas deben tener tantas micciones diarias. Entonces, cuando valoramos a alguien que está en la casa, lo hacemos a través de un interrogatorio. Entonces le vamos a preguntar cuántas veces se levanta a orinar, cuántas veces va a orinar en el día, y si puede más o menos estipular los volúmenes, en tiempo de micción o lo que sea. Si el paciente es un paciente internado, nosotros lo que vamos a hacer es contabilizar la orina por hora, por horas, por turnos o por día. Entonces sabemos que aproximadamente un adulto debería tener un volumen de alrededor de 1500 mililitros día de orina. Profe, una consulta. Decime. Y ponele que si no contabilizás la cantidad de mililitros que orina por día porque no está internado, ¿cuántas serían la cantidad de veces que tendría que ir la persona a orinar durante el día? Son de 6 a 8 micciones diarias. Ah, ok. Entre 6 y 8 se calcula en un adulto.
El adulto mayor las tiene aumentadas. ¿Mm? Otra de las cosas que tenemos que valorar es la presencia de goteo urinario, la pérdida de orina. ¿Por qué? Porque cuando la vejiga se llena, ¿sí?, como por ejemplo en los pacientes con hipertrofia prostática, el paciente suele orinar por un exceso de presión en la vejiga. No llega a vaciar la vejiga. Imagínense, volvamos a una vejiga acá. Tenemos la vejiga. La vejiga se llena al máximo, a su capacidad máxima. Hablemos de 500 mililitros, ¿no? Ya está en una situación de dolor, la persona, etcétera, etcétera. En ese punto, ¿sí?, como ya no tiene más capacidad de distensión, no se va a estirar más la vejiga, ¿sí?, la presión que ejerce dentro vence la resistencia, ¿sí?, en la uretra y elimina orina. ¿Pero cuánto elimina? Por ahí vacía 50, 60 mililitros, nada más. No sale más que eso. ¿Por qué? Porque una vez que disminuye esa presión porque salió algo de líquido, ya no puede vencer la obstrucción. Eso se denomina, así en términos comunes, orinar por rebalse. Entonces, esta persona tiene un gran residuo, ¿sí? Tiene un gran residuo de orina, ¿no? Imagínense que es alguien que tiene 350 mililitros de orina en forma permanente dentro de la vejiga y solo orina cuando llega a 500. Vacía un poquito y sigue el proceso y renueva el proceso. ¿Qué pasa? Como esa micción no es voluntaria, no la puede controlar. Es una micción de urgencia por tanta presión, como cuando uno hace un viaje largo y se baja en la estación de servicio y va corriendo al baño como que no aguanta más. Bueno, eso es lo que vive esta persona por ahí en forma permanente. Y la micción es de ese tipo siempre. No la puede controlar. Al punto Profe, que disculpe. se mojan la ropa, se mojan el pantalón, algunos tienen que usar pañales, por eso están los pañales para adultos, para incontinentes. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. A la hora de la valoración también en la entrevista hay que tener en cuenta el color de la orina, ¿no? Igual. Y lo que pasa es que vos le vas a preguntar, Ajá. ¿no? No todos te prestan atención, pero sí es algo para... O sea, cuando uno valora, digamos, la eliminación, Sí. obviamente las características, el olor va a ser ácido, pero no puede tener, no es un olor intenso que se sienta desde otra habitación, por ejemplo. Ujú. Les doy un ejemplo. En una micción normal, ¿no?, una persona va al baño y una vez que hace correr el agua en el inodoro, desaparece el olor. Con los pacientes que suelen tener retención, por ahí el olor es tan intenso que queda en el baño, ¿sí?, queda en el inodoro después de haberlo vaciado. ¿Se entiende? Porque se concentra y porque suele tener bacterias. Ajá. Las características de la orina siempre uno las va a indagar, pero ahora lo que estamos hablando, cuando hablamos de retención, es básicamente estamos hablando de volúmenes. Entonces, ¿de qué hablamos? De esto de decir, bueno, vos cuando orinas, ¿sentís que se vacía totalmente la vejiga? Porque una de las cosas que le pasa a esta persona es que después de su micción, sigue teniendo la sensación o la necesidad, las ganas de orinar.
¿Mm? Entonces, eso lo tenemos que indagar. Esta sensación es por la presión de la... Porque la vejiga sigue Se llena, o refiere. sea, si la vejiga sigue llena, vamos a seguir teniendo ganas. Y además, es una micción que como es por presión, ¿no es? O sea, a pesar de que acá te habla de goteo urinario, pero es una micción hecha a presión. Entonces, eh, produce calor, molestia, no es... la, la, la micción no debe ser ni dolorosa ni molesta, ¿m? No debe causar ningún... es una función fisiológica más, ¿no? Entonces, no tiene que provocar ninguna sensación desagradable en la persona. La micción por rebalse es desagradable para el que la vive. ¿Mm? Otra cosa que suele haber es dolor o inflamación en la zona suprapúbica. ¿Mm? Y si nosotros palpamos, ¿sí? Y hacemos percusión en la zona, que si tiene la vejiga llena, no vamos a poder hacer percusión, porque apenas apoyen la mano en la zona suprapúbica, la persona se va a quejar de dolor. ¿Mm? Cuando la vejiga está llena, o sea, la vejiga en condiciones normales, nosotros palpamos la zona suprapúbica y no la podemos tocar. ¿Mm? Palpamos en esta zona y no vamos a tocar la vejiga, no la vamos a sentir. Si nosotros sentimos la vejiga, significa que la vejiga está muy llena. Por lo tanto, el solo tocarla le va a provocar dolor a la persona. ¿Mm? Una cosa que le va a pasar a esta persona, ¿no? En el caso de que no pueda vaciar su vejiga, va a ser una contención urinaria que va a ser necesario vaciarla mediante un plan terapéutico, mediante la colocación, por lo menos, de una sonda vesical. ¿Mm? Si la obstrucción es tan importante, esa persona va a necesitar que la ayudemos a vaciar su vejiga. ¿Mm? Y el dolor va a ser insoportable. ¿Mm? Otro de los problemas que solemos tener es la incontinencia urinaria. La incontinencia es la pérdida involuntaria del contenido de la vejiga. Ya en este caso pasa exactamente lo opuesto, se escapa. ¿Mm? La persona no puede retener la orina. ¿Cuándo suele pasar esto? Esto ya lo habíamos hablado, yo le había dado el ejemplo de las embarazadas, durante la menopausia, las personas que han sido sometidas a cirugías genitourinarias, las personas que han tenido un traumatismo, un accidente pélvico, un traumatismo pélvico, o las que tienen relajación del esfínter uretral. Los esfínteres están relajados por alguna razón. Las personas sometidas a inmovilidad extrema, las que hacen ejercicio de alto impacto donde se golpean,
Fíjense, el ejercicio de alto impacto obviamente es traumatismo. No, tal vez no sea traumatismo directo. Los diabéticos, ¿m? Y tiene que ver con la gran producción de orina, ¿no? La gran pérdida de líquido va a hacer que puedan llegar a la incontinencia. Los pacientes que tienen secuelas de ACV. El ACV es un problema vascular que tiene consecuencias neurológicas. Entonces, termina afectando la capacidad del control de micción. Los obesos mórbidos, ¿m? ¿De qué índice de masa corporal hablamos si hablamos de un obeso mórbido? Más de 40. Bien. Para tenerlo en cuenta, es decir, si estamos llegando a un índice de masa corporal, o sea, cercano, es probable que puedan aparecer estos problemas. Las personas con trastornos cognitivos, como los que tienen Alzheimer, que no van a controlar sus esfínteres, es por eso. Y existen muchos medicamentos que pueden generar la incontinencia. ¿Mm? La incontinencia por rebosamiento es esa que hablamos donde hay pérdidas, como en el caso de, se produce el globo vesical, se vacía un poquito, ¿sí? Hay una incontinencia, en ese momento la persona no tiene el control de su esfínter y hay una pérdida. Y otra es la funcional, donde hay un mal funcionamiento del esfínter por alguna otra causa. Una pregunta en cuanto a